Muy buenos días, amadas hermanas. Qué alegría nos da poder compartir un nuevo día juntas en la presencia de Dios. No estamos aquí por coincidencia, sino porque el Espíritu Santo nos ha convocado una vez más para ser transformadas a la imagen de Cristo. Hoy hablaremos de una virtud que muchas veces pasa desapercibida, pero que es profundamente poderosa, la benignidad. Esta virtud no es debilidad, ni pasividad, ni simple amabilidad humana. Es una fuerza espiritual que brota del corazón de Dios y se manifiesta en sus hijos como una señal viva de que el Espíritu Santo está en acción. La benignidad es la quinta virtud mencionada en el fruto del Espíritu Santo y hoy vamos a descubrir por qué. Cuando una mujer es verdaderamente guiada por el Espíritu Santo, su trato hacia los demás se vuelve un reflejo del corazón tierno, justo y firme de Dios. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que nos forma, que nos corrige y que nos llena. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, que nos muestres lo que hay detrás de esta virtud celestial llamada benignidad. Enséñanos a vivir como mujeres llenas de tu fruto, no solo en apariencia, sino en verdad. Desde lo profundo de nuestro carácter queremos que nos moldees, que nos sensibilices y que nos equipes para tratar a los demás como tú nos tratas a nosotras. En el nombre de Jesús, amén. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, el apóstol Pablo enumera el fruto del Espíritu Santo. Y entre las virtudes dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Aquí, la palabra que en otras traducciones aparece como benignidad ha sido traducida como tratar bien a los demás, lo cual es acertado, aunque en el griego original la palabra utilizada es krestotes, que no solo implica ser amable, sino tener un carácter lleno de integridad, de ternura activa, de compasión que actúa, de generosidad que restaura. Es decir, la benignidad es mucho más que buenos modales, es el carácter de Dios en acción hacia otros a través de ti. Muchos piensan que ser benigno es ser débil, ser alguien que se deja pisotear. Pero bíblicamente la benignidad es una virtud de los fuertes, de los que han vencido el orgullo, el egoísmo, la venganza. Es una virtud que nace de un corazón seguro en Dios. Por eso en Colosenses capítulo 3 versículo 12 nos dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que formen parte de su pueblo. Por eso deben vestirse de ternura, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Noten la palabra vestirse. La benignidad es una decisión diaria. No es automática, no es el resultado de tu temperamento, es fruto del Espíritu Santo y como fruto debe ser cultivado. Cuando una mujer decide vivir desde la benignidad, su entorno cambia, porque la benignidad no solo se manifiesta cuando todo va bien, es más visible y poderosa cuando aparece en medio del conflicto, del rechazo, del desprecio. Cuando eliges responder con dulzura a quien te habla con dureza, cuando eliges perdonar a quien te hirió, cuando decides servir sin esperar reconocimiento. Eso no se logra con fuerza humana, eso es evidencia del Espíritu Santo gobernando tu alma. La benignidad es una virtud relacional. No puede vivirse en aislamiento. Es probada en la familia,
en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, y es allí donde muchas veces fallamos, porque queremos ser tratadas con ternura, pero respondemos con frialdad. Queremos misericordia, pero juzgamos con dureza. Queremos que nos comprendan, pero no escuchamos al otro. Y ahí el Espíritu Santo nos confronta. Si realmente vives en mí, ¿por qué no tratas a los demás como yo te trato a ti? La benignidad nace cuando recordamos cuán benigno ha sido Dios con nosotras. En Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo dice: ¿O acaso desprecias su gran bondad, su paciencia y su generosidad? ¿No te das cuenta de que Dios es bueno contigo para que dejes de pecar? Aquí la palabra traducida como bondad es la misma, Crestotes. Fíjate bien, es la benignidad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, no su juicio, no su enojo, su benignidad. Es su forma de tratarnos con ternura lo que derrite nuestro corazón. Y así es lo que Dios usa para transformarnos. ¿Por qué nosotras usamos la dureza para intentar cambiar a otros? El corazón humano no se rinde ante la imposición, se rinde ante el amor firme pero tierno. Jesús es el ejemplo perfecto de benignidad. Piensa en la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos querían apedrearla y tenían razones legales para hacerlo, pero Jesús con una palabra desarmó a los acusadores, y cuando la mujer quedó sola, no la condenó. Le dijo: vete y no peques más. En Juan capítulo 8, versículo 11. Eso es benignidad, una justicia que no anula la verdad, pero que la comunica desde el amor. Una corrección que no humilla, sino que levanta. Una firmeza que no destruye, sino que restaura. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotras. La benignidad también se manifiesta en los detalles, en cómo hablas, en cómo miras, en cómo corriges, en cómo sirves. Una mujer guiada por el Espíritu Santo no necesita imponer su autoridad gritando. La benignidad le da una autoridad más profunda, la autoridad que viene del ejemplo, de la coherencia, del amor firme. Y eso es más poderoso que cualquier argumento. En Proverbios capítulo 31, versículo 26, dice de la mujer virtuosa: habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Esa es la benignidad en acción, sabiduría con ternura, verdad con gracia, corrección con compasión. Y no se trata de fingir, se trata de ser transformadas, porque la benignidad no es una máscara, es una manifestación de la naturaleza de Cristo en ti. Por eso es imposible vivir sin oración, sin comunión con Dios, sin rendir cada día tu carácter al Espíritu Santo. No se trata de esforzarte por ser más buena, sino de permitir que el Espíritu Santo te moldee, que sane tus heridas, que derribe tus defensas emocionales, que transforme tu historia, porque muchas veces la dureza con la que tratamos a otros viene de las heridas que no hemos sanado en nosotras. Pero cuando somos restauradas por la benignidad de Dios, podemos extender esa misma ternura a los demás. Y cuando permites que el Espíritu Santo sane esas heridas profundas, cuando dejas que la benignidad de Dios penetre en lo más quebrado de tu historia, entonces esa virtud comienza a brotar de forma natural. No porque todo en tu vida esté resuelto, sino porque ahora tu alma ha encontrado descanso en la ternura del Padre. Y ese descanso se manifiesta en tu trato con los demás.
porque una mujer que ha sido abrazada por la benignidad divina no necesita defenderse, no necesita levantar muros, no necesita probar nada. Vive desde la seguridad de saberse amada y eso cambia radicalmente su manera de relacionarse. Una de las claves más prácticas para cultivar la benignidad es ser conscientes de nuestra forma de responder. No siempre podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresividad echa leña al fuego. Aquí se nos revela el poder espiritual de una actitud benigna. Puede desactivar conflictos, sanar relaciones, abrir puertas que estaban cerradas. Y esto no es una estrategia humana, es un fruto del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural que ocurre cuando morimos a nuestro orgullo y permitimos que Cristo viva en nosotras. Pero la benignidad no es una actitud servil, no es permitir abusos o callar ante el mal, es más bien una forma de ejercer la autoridad con firmeza y con gracia, es decir, la verdad sin herir, es poner límites sin violencia, es disciplinar desde el amor y no desde la ira. En Efesios capítulo 4, versículo 32 nos instruye así: sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Esa bondad, esa compasión y ese perdón forman una trenza espiritual que sostiene nuestras relaciones, y solo se sostiene cuando nuestra identidad no está puesta en lo que otros dicen, sino en lo que Dios ya ha dicho sobre nosotras. Es importante entender que la benignidad es contracultural. El mundo celebra la dureza, la frialdad emocional, el individualismo. Nos dice que si eres muy amable, te pasarán por encima, que si no impones tu opinión, no te respetarán. Pero el reino de Dios se rige por otros principios. El que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. En Mateo capítulo 23, versículo 11. Y para servir de verdad se necesita carácter, se necesita madurez, se necesita benignidad, porque no hay servicio genuino sin un corazón moldeado por el amor de Cristo. Recordemos el trato de Jesús con Pedro. A pesar de su traición, su negación, su carácter impulsivo, Jesús no lo humilló, lo restauró, le preguntó 3 veces si lo amaba, no para hacerlo sentir culpable, sino para devolverle su identidad. Apacienta mis ovejas. Le devolvió su llamado, le dio dignidad. Eso es benignidad, ver más allá del error y ver el potencial redimido. Y eso, amada hermana, es lo que tú también puedes hacer por otros cuando el Espíritu Santo te llena. Puedes levantar a quien ha caído, puedes restaurar a quien ha sido herido, puedes edificar incluso en medio de la ofensa. Tal vez tú has vivido lo contrario. Tal vez fuiste tratada con dureza, tal vez la vida te enseñó que tenías que endurecerte para sobrevivir, pero Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas. Y para vivir de verdad necesitas dejar que su benignidad te ablande, que sane esa parte de ti que cree que ser fuerte es ser insensible. Porque la fortaleza del reino se demuestra en cómo amas, cómo perdonas, cómo sirves, cómo bendices. Y eso solo es posible si primero dejas que Dios te trate con su amor tierno, con su justicia dulce, con su paciencia infinita. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando tú decides responder con benignidad, aunque no seas correspondida, estás sembrando en lo eterno. Estás dejando huella, estás participando del carácter de Cristo, y eso no será en vano. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, lo confirma: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos rendimos, cosecharemos a su debido tiempo. Quizás ahora no veas resultados, quizás tu ternura es ignorada, tu servicio despreciado,
tu paciencia abusada, pero Dios lo ve. Y Dios es galardonador de los que siembran en el Espíritu. Tu benignidad es una semilla que en su tiempo dará fruto, en tu casa, en tu entorno, en tu alma. Una mujer llena del Espíritu Santo no necesita que todo cambie para tratar bien. Ella trata bien porque ya ha sido cambiada por dentro. No actúa con ternura para recibir algo, sino porque ha sido marcada por el amor de Cristo. Esa mujer es libre de la reactividad, del resentimiento, del rencor, y su presencia es sanadora. Sus palabras calman, su actitud levanta, su mirada transmite paz. No porque sea perfecta, sino porque está siendo perfeccionada, porque cada día se deja moldear por las manos del alfarero, que no solo cambia lo que hacemos, sino lo que somos. Y cuando una mujer es moldeada por las manos del alfarero, su vida se convierte en una expresión visible del fruto del Espíritu Santo. La benignidad, entonces, no es algo que muestra de vez en cuando, sino una marca constante de su carácter. Es la forma en la que responde a su esposo cuando hay desacuerdo. Es el tono con el que corrige a sus hijos cuando están en rebeldía. Es su actitud cuando es malinterpretada en la iglesia o ignorada en su trabajo. La benignidad se manifiesta en las situaciones más sencillas y en los momentos más difíciles. Y lo hermoso es que cada vez que eliges ser benigna, estás dando testimonio de que el Espíritu Santo vive en ti. Por eso, Tito, en el capítulo 3, versículos 2 al 5, nos recuerda que no hablen mal de nadie, que no busquen pleitos, que sean amables y respetuosos con todos. También nosotros éramos antes insensatos, desobedientes y nos dejábamos engañar. Éramos esclavos de muchos vicios y placeres. Vivíamos haciendo lo malo y sintiéndonos envidiosos. La gente nos odiaba y nosotros los odiábamos a ellos. Pero Dios, nuestro Salvador, fue bondadoso y nos amó. Y así nos salvó. ¿Ves cómo el apóstol nos llama a recordar quiénes éramos y cómo fuimos transformadas? ¿Ves cómo nos exhorta a no olvidar que lo que somos hoy es por causa de su benignidad? Esa memoria espiritual es clave para vivir en humildad, porque quien recuerda la misericordia que recibió se convierte en canal de misericordia para otros. La benignidad también es una manera de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No solo se trata de evangelizar con palabras, sino de vivir el evangelio con acciones. Cuando tratas con compasión a alguien que todos rechazan, estás sembrando reino. Cuando eliges servir con una sonrisa en lugar de murmurar, estás sembrando reino. Cuando en lugar de criticar, oras en secreto por los que fallan, estás sembrando reino. Y aunque nadie lo aplauda, el cielo lo registra. Porque en cada acto de benignidad estás representando al Rey. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 35, amen a sus enemigos y háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio, así recibirán un gran premio y serán hijos del Dios Altísimo. Él es bueno con los que son malagradecidos y malos. Este versículo es un espejo. Nos confronta, nos recuerda que nuestra benignidad no puede estar limitada a quienes nos tratan bien. El mundo ama a los que le conviene, pero los hijos del reino aman a los que no lo merecen, porque así es nuestro Padre. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él sigue siendo bueno incluso cuando el mundo le da la espalda. Y nosotras, como sus hijas, estamos llamadas a reflejar su bondad. Pero esto solo es posible si vives conectada al Espíritu, porque la carne no puede producir benignidad genuina, solo puede imitarla por un tiempo. Pero cuando estás llena del Espíritu Santo, esa benignidad fluye como un río, no porque no te duela, no porque no tengas conflictos, sino porque has aprendido a entregarle tus emociones a Dios.
antes de reaccionar. Porque en lugar de responder desde la herida, respondes desde la sanidad. Y eso, amada hermana, es un fruto maduro. Quiero que pienses por un momento en las personas más influyentes que han pasado por tu vida. ¿No fueron aquellas que te trataron con ternura cuando menos lo merecías? ¿No fueron aquellas que supieron decirte la verdad con amor, que te abrazaron cuando todos se alejaron, que creyeron en ti cuando ni tú misma lo hacías? Esa es la benignidad en su forma más poderosa, y tú puedes ser esa mujer para alguien más. Tal vez para una hermana nueva en la fe, tal vez para una hija que se siente incomprendida, tal vez para una vecina amargada, tal vez para tu esposo, que no entiende aún las cosas del Espíritu. Cada día es una oportunidad para reflejar el rostro benigno de Cristo. Y si hoy sientes que has fallado en esta área, porque todos lo hemos hecho, no te condenes, solo ríndete. Dile al Espíritu Santo: transforma mi carácter, llena mi corazón con tu ternura, enséñame a amar como tú amas, porque la benignidad no es una meta lejana, es una promesa alcanzable, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, también lo está esa virtud, aunque esté en semilla. Hoy puedes comenzar a cultivarla, y mañana y pasado y cada día, hasta que un día, sin darte cuenta, alguien te mire a los ojos y vea en ti algo del corazón de Dios. Quiero compartirte 5 puntos clave de este devocional. Punto número 1. La benignidad es una virtud del Espíritu Santo que implica un carácter tierno, justo, compasivo y activo, reflejo del corazón de Dios. Punto número 2. No es debilidad, sino fortaleza espiritual que se manifiesta en cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos difíciles. Punto número 3. Ser benignas requiere recordar constantemente la benignidad de Dios hacia nosotras. Solo quien ha sido tratada con ternura puede tratar a otros con ternura. Punto número 4. La benignidad se cultiva en la intimidad con el Espíritu Santo y se manifiesta con más poder cuando elegimos responder con amor en vez de dureza. Punto número 5. Es una expresión viva del reino de Dios en la tierra, una manera de predicar el Evangelio no solo con palabras, sino con nuestra manera de vivir. Demos gracias al Señor. Señor Jesús, gracias por tu benignidad. Gracias porque nos trataste con ternura cuando no lo merecíamos, porque no nos diste lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos. Hoy reconocemos que muchas veces hemos respondido con dureza, con orgullo, con egoísmo, pero ya no queremos vivir así. Espíritu Santo, forma en nosotras tu fruto. Enséñanos a ser mujeres llenas de tu carácter. Haznos tiernas sin perder la verdad. Haznos firmes sin perder la gracia. Haznos pacientes, compasivas, misericordiosas, que nuestras palabras sanen, que nuestras acciones edifiquen, que nuestras decisiones glorifiquen tu nombre. Hoy decidimos vestirnos de benignidad y queremos que otros, al estar con nosotras, puedan sentir algo de tu amor. Gracias porque no estamos solas. Tú nos formas, tú nos sostienes, tú nos perfeccionas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, recuerda compartirlo con otra mujer. Dale like a este video y suscríbete al canal. Bendiciones a tu vida.